Hace 3 años, mi sanseviería parecía condenada. Una semana de vacaciones mal programadas dejó las hojas tan amarillas y marchitas que casi las tiro. Pero algo me hizo intentar una última intervención radical. Y en 6 meses, no solo sobrevivió, sino que duplicó su tamaño, y comenzó a emitir retoños como nunca antes. El secreto no fue el riego, ni la luz, ni el abono. Fue un corte preciso y estratégico, que activó mecanismos de supervivencia que llevaba años ignorando. Hoy vamos a descifrar el momento exacto en que el tijeretazo no es una agresión, sino una conversación. Aprenderás a leer las pausas del crecimiento, a interpretar el lenguaje de los tallos y a convertir cada poda en una promesa de exuberancia. El límite entre cortar y dejar crecer no es una línea arbitraria, es un diálogo que tu planta lleva meses intentando iniciar contigo. Quédate hasta el final, porque te voy a revelar el error que el 92% de los aficionados comete con los Ficus lyrata, una equivocación que explica por qué tus higueras de violín desarrollan tallos desgarbados en lugar de esas estructuras fuertes y compactas que tanto admiramos en Instagram. Empezamos con la que todos consideran la indestructible, pero cuyo potencial oculto solo se revela cuando la tijera toca el momento preciso. Samioculca samifolia. Planta ZZ. Esa robustez legendaria que sobrevive semanas sin agua, meses en rincones oscuros y la atención más distraída. La llaman la indestructible, pero esa misma capacidad de resistencia es precisamente lo que nos hace ignorar sus verdaderos ritmos. La identidad de la ZZ radica en esos tallos engrosados, bulbosos en la base, que almacenan agua como una reserva del desierto. Las hojas son ovaladas, gruesas, con un brillo ceroso que refleja la luz incluso en penumbra. Lo que pocos notan es que cada tallo emerge de un rizoma subterráneo que funciona como un banco de energía, almacenando nutrientes para lanzar nuevas brotaciones cuando las condiciones mejoran. La acción correcta con la ZZ no es podar por estética, sino por renovación. Busca tallos individuales que hayan comenzado a amarillar en la base, o que muestren ese ligero encorvamiento hacia los lados. Toma las tijeras y corta lo más cerca posible del sustrato, justo por encima del punto donde el tallo se conecta al rizoma. No tengas miedo de eliminar entre el 30% y el 40% de los tallos más viejos en una misma sesión. La sensación será de limpieza, de revelar espacio para lo nuevo. El error universal aquí es intentar cortar por la mitad un tallo dañado, dejando un muñón antiestético que nunca sanará correctamente y se convertirá en puerta de entrada para hongos. El mantenimiento de la ZZ gira en torno a esa paciencia cultivada. Riego solo cuando el sustrato esté completamente seco hasta la mitad de la maceta, lo que en invierno puede significar cada 4 o 5 semanas. Luz indirecta pero generosa, evitando esos rincones tan oscuros que la fuerzan a estirarse patéticamente hacia la luz. El ritual más importante es la inspección mensual de la base. Busca nuevos brotes emergiendo directamente del sustrato, pequeños y puntiagudos como dientes de dragón. Ese es el lenguaje de la planta diciéndote que está lista para crecer. El secreto de los viveros profesionales es que las samioculcas cultivadas para venta se podan específicamente para mantener esa apariencia compacta y densa que tanto vende. Cuando las llevamos a casa y las dejamos crecer sin intervención, se vuelven desiguales, con tallos de diferentes alturas. La poda estratégica simula esa estética de vivero, pero de manera sostenible. Integra tu ZZ en espacios de tránsito, pasillos, recibidores, donde su indestructibilidad sea una característica funcional, no solo decorativa. Proporciona ese contraste textural perfecto entre la cerosidad de sus hojas y materiales más cálidos como la madera o el mimbre. Dracaena fragrans. Tronco de Brasil, palo de agua. Los nombres se multiplican, pero el patrón de crecimiento es singular. Un tallo leñoso que se desnuda en la base, mientras coronas de hojas lanceoladas brotan solo en la punta. Esa verticalidad escultural es su belleza y su dilema, porque la tentación de podarla para que se haga más frondosa es constante, y generalmente mal ejecutada. La identidad del palo de Brasil reside en esos anillos que marcan el tallo, cicatrices de hojas pasadas que cuentan la historia de su crecimiento vertical. Las hojas nuevas emergen siempre en la parte superior, formando una copa que parece una explosión verde con rayas amarillas o blancas, según la variedad. Lo único que se acerca a una poda tradicional en esta planta es cuando las puntas de las hojas se secan por baja humedad, y entonces el corte debe seguir la forma natural de la hoja, en diagonal, imitando su punta, no un corte recto que destaca la herida.
La acción clave aquí no es cortar para ramificar, sino para multiplicar. Cuando tu tronco de Brasil alcanza una altura que desequilibra el espacio, o cuando el tallo principal muestra signos de debilidad, ese es el momento de la propagación por esqueje apical. Selecciona una sección del tallo de al menos 20 centímetros, asegurándote de que tenga varios nudos visibles. Corta con un cuchillo afilado y limpio, dejando el corte en ángulo de 45 grados para maximizar el área de enraizamiento. La sensación debe ser de decisión, de creación intencional. El error que paraliza a muchos es no dejar suficiente tallo en la planta madre después del corte, privándola de reservas para emitir nuevos brotes laterales. El mantenimiento del palo de Brasil es un ejercicio en humedad ambiental. Esa planta tropical necesita aire húmedo para que sus largas hojas no se sequen en las puntas. Nebuliza 3 veces por semana en verano, una en invierno. El riego sigue la regla del tercio superior seco, pero con un matiz crucial. En macetas profundas, el agua puede acumularse en el fondo, mientras la superficie parece seca, así que usa un palillo de madera para comprobar la humedad en las profundidades. La humedad es su oxígeno, la sequedad su lenta asfixia. El secreto que pocos mencionan es que el tronco de Brasil puede florecer en interiores, aunque es rarísimo. Cuando lo hace, produce racimos de pequeñas flores blancas intensamente perfumadas que llenan toda la habitación por la noche. Esa floración suele ocurrir después de un periodo de estrés controlado seguido de cuidados óptimos, como si la planta celebrara haber superado un desafío. Integra esta planta como elemento arquitectónico vertical, en rincones altos, junto a librerías, flanqueando puertas. Su forma columnar crea líneas visuales que dirigen la mirada hacia arriba, ampliando espacios. La banda amarilla en el centro de sus hojas atrapa y refleja la luz, actuando como un reflector natural en habitaciones con poca iluminación. Ficus lyrata, higuera de hoja de violín. El icono del diseño interior. La planta con una relación amor-odio tan intensa como sus espectaculares hojas. La clave para entender su poda está en descifrar su carácter. Es un árbol en miniatura, no un arbusto, y como árbol, busca dominar el espacio vertical, a veces a costa de la densidad. La identidad del Ficus lyrata es ese follaje monumental, hojas coriáceas con nervaduras profundas que se expanden como alas de mariposa. El tallo principal es grueso, con una corteza que se va volviendo leñosa y marcada por las cicatrices de antiguas hojas. Pero el rasgo más revelador para la poda son los nudos, esos puntos ligeramente abultados en el tallo donde duermen las yemas latentes, esperando una señal para activarse. La acción con el Ficus lyrata es estratégica y valiente. Cuando quieras que ramifique, que deje de ser un solo tallo esbelto y se convierta en una estructura más tupida, debes podar justo por encima de un nudo sano. El corte debe ser limpio, en ángulo, aproximadamente 1 centímetro por encima de ese nudo. Lo que sucederá después es mágico. En las semanas siguientes, generalmente 2 yemas latentes justo debajo del corte se activarán, creciendo en direcciones opuestas para formar una nueva I. En la arquitectura de la planta, las sensaciones de redirección, de canalizar energía hacia nuevos caminos. El error del 92% del que te hablé al principio es podar durante el invierno, o en momentos de estrés hídrico, cuando la planta no tiene energía para activar esas yemas latentes, resultando en un tallo muerto que nunca brotará. El mantenimiento de esta higuera es una danza entre luz generosa y humedad constante. Necesita la luminosidad más brillante que puedas darle sin sol directo que queme sus hojas. El riego debe ser profundo pero espaciado, dejando que el tercio superior del sustrato se seque entre riegos. Pero el ritual más terapéutico es la limpieza foliar. Cada hoja es tan grande que acumula polvo que bloquea la fotosíntesis. Una vez al mes, pasa un paño húmedo por ambas caras, sintiendo la textura cerosa, notando cómo el verde se intensifica ante tus ojos. El secreto de los cultivadores profesionales es la poda de raíces en el trasplante. Cuando el Ficus lyrata se vuelve legoso y deja de producir hojas nuevas del tamaño esperado, a menudo es porque las raíces han colonizado toda la maceta y se han vuelto circulares. En el trasplante, cortar suavemente las raíces más externas y enredadas, como no más del 20% del cepellón, estimula la producción de raíces nuevas y absorbentes, lo que se traduce en un nuevo ciclo de crecimiento vigoroso. Integra tu Ficus lyrata como pieza central en espacios con techos altos, donde su ambición vertical tenga espacio para expresarse. Colócala donde sus hojas puedan capturar la luz del atardecer, proyectando sombras dramáticas que se mueven con el sol. Es una planta para contemplar, no para esconder.
Sansevieria trifasciata, lengua de suegra, espada de San Jorge. La guerrera del desierto adaptada a nuestras salas de estar, capaz de purificar aire mientras sobrevive a nuestro olvido. Su crecimiento es lento, metódico, y entender su ritmo es clave para saber cuándo intervenir. La identidad de la sansevieria está en esas hojas rígidas, erectas como espadas, que emergen directamente del rizoma subterráneo. Los patrones varían, desde rayas horizontales plateadas hasta bordes amarillos brillantes, pero todas comparten esa estructura fibrosa que las hace prácticamente indestructibles. Lo fascinante para la poda es que cada hoja es una unidad completa. Una vez dañada, no se repara, pero su eliminación estimula la producción de nuevas hojas desde la base. La acción con la sansevieria es quirúrgica y selectiva. Identifica hojas individuales que muestren daños irreparables. Puntas quemadas que se extienden más de 5 centímetros, manchas blandas por exceso de agua, o curvaturas antiestéticas por falta de luz. Corta la hoja completa lo más cerca posible del sustrato, con un movimiento firme. No cortes solo la parte dañada, dejando un muñón, porque ese resto se marchitará lentamente hacia abajo, arruinando la estética de la hoja entera. La sensación es de poda por sustitución, no por corrección. El error común es no podar nunca, dejando que la planta acumule hojas dañadas que consumen recursos sin aportar belleza. El mantenimiento de esta planta es minimalista pero no ausente. Riego solo cuando el sustrato esté completamente seco, lo que en invierno puede significar una vez al mes o menos. Luz desde moderada a brillante indirecta, aunque tolera la penumbra mejor que casi cualquier otra planta. El ritual más importante es la rotación. Cada 3 meses, gira la maceta 180 grados para que todas las hojas reciban luz uniformemente y crezcan rectas, no inclinadas hacia la ventana. El secreto de los viveros holandeses, los mayores productores mundiales de sansevieria, es que cultivan variedades enanas específicamente para mantener esas rosetas compactas que tanto gustan. Cuando compramos una sansevieria cilíndrica, o futura superba, estamos adquiriendo genética seleccionada para crecer lento y mantenerse densa, no la variedad silvestre que puede alcanzar más de 1 metro de altura. Integra tus sansevierias en grupos de diferentes alturas y variedades, creando un jardín vertical en miniatura. Son perfectas para dormitorios porque liberan oxígeno por la noche, mejorando la calidad del aire mientras duermes. Su forma arquitectónica contrasta maravillosamente con plantas de follaje más suave y redondeado. Pothos, Epipremnum aurum pothos. La trepadora imparable, la que coloniza estanterías y enredaderas con una determinación que parece no conocer límites. Pero incluso esta vigorosidad necesita dirección, o se convierte en un caos de tallos desordenados. La identidad del pothos está en esos tallos delgados pero resistentes, que emiten raíces aéreas en cada nudo, listas para agarrarse a cualquier superficie. Las hojas son en forma de corazón, con variegaciones en amarillo, blanco o plateado que parecen pintadas a mano. Para la poda, lo crucial es entender que cada nudo es una potencial nueva planta, un punto desde donde puede brotar un nuevo tallo, si se le da el estímulo correcto. La acción con el pothos es de entrenamiento y rejuvenecimiento. Cuando los tallos se vuelven demasiado largos, con largas secciones desnudas entre hojas con lo que llamamos piernas largas, es momento de podar. Corta justo por encima de un nudo donde haya una hoja sana. Esa poda hará 2 cosas. Primero, la planta madre emitirá nuevos brotes desde nudos más cercanos a la base, llenando los espacios vacíos. Segundo, el esqueje que cortaste puede enraizar en agua para crear una nueva planta. La sensación es de multiplicación controlada. El error es dejar que los tallos crezcan indefinidamente sin podar, resultando en una planta madre con base desnuda, y toda la vegetación concentrada en los extremos lejanos. El mantenimiento del pothos es sencillo pero consistente. Riego cuando el primer centímetro de sustrato está seco al tacto. Tolera poca luz pero su variegación se intensifica con luz indirecta brillante. El ritual que marca la diferencia es la poda de mantenimiento mensual. Dedica 5 minutos cada mes a recortar 1 o 2 hojas amarillas o dañadas, manteniendo la planta siempre en su mejor versión sin necesidad de intervenciones drásticas. El secreto de los cultivadores de interior es usar el pothos como planta indicadora. Como es tan resistente y responde rápidamente a los cambios, sus hojas amarilleando pueden alertarte de problemas en otras plantas más sensibles del mismo espacio. Es el canario en la mina de tu jungla interior. Integra tu pothos como elemento dinámico, dejándolo trepar por un tutor de musgo, caer en cascada desde una repisa alta,
o enredarse en un marco de ventana. Su crecimiento rápido ofrece satisfacción inmediata, ideal para quienes necesitan ver resultados para mantenerse motivados. Monstera deliciosa, costilla de Adán. La reina de la jungla urbana, con sus hojas fenestradas que parecen obras de arte natural. Su crecimiento es exuberante, a veces descontrolado, y la poda no es solo estética, sino necesaria para mantener su salud arquitectónica. La identidad de la monstera está en esa transformación. De hojas juveniles enteras, pequeñas y sin perforaciones, a hojas adultas monumentales, con incisiones profundas y agujeros característicos que permiten el paso de la luz en su hábitat natural. Los tallos son gruesos, con raíces aéreas robustas que buscan anclaje y humedad. Para la poda, el punto clave son esos nudos donde emergen las raíces aéreas y las hojas, porque cada nudo contiene el potencial para una nueva planta. La acción con la monstera es de contención y propagación. Cuando la planta se vuelve demasiado grande para su espacio, o desarrolla tallos largos con pocas hojas, selecciona un tallo sano con al menos 2 o 3 nudos y una raíz aérea visible. Corta justo por debajo de un nudo, incluyendo esa raíz aérea en el esqueje. La planta madre responderá brotando desde nudos más cercanos a la base, mientras que el esqueje, con su raíz aérea ya desarrollada, enraizará con extraordinaria rapidez. Las sensaciones de división controlada, de crear orden a partir del caos exuberante. El error catastrófico es podar una monstera durante los meses fríos, o cuando está mostrando signos de estrés por falta de agua, lo que puede resultar en pudrición del corte y pérdida de todo el tallo. El mantenimiento de la monstera es un compromiso con la humedad y el soporte. Necesita riego regular pero con excelente drenaje, nunca agua estancada. Luz indirecta brillante es esencial para desarrollar las fenestraciones características. Pero el ritual más importante es el entrenamiento. Provee un tutor de musgo o una estructura de madera para que sus raíces aéreas se anclen, guiando su crecimiento vertical en lugar de horizontal descontrolado. El secreto de los coleccionistas es que las monsteras producen frutos comestibles cuando maduran completamente, ahí el deliciosa en su nombre, aunque esto es extremadamente raro en interiores. El fruto se parece a una mazorca de maíz cubierta de escamas hexagonales, y debe consumirse solo cuando esas escamas se caen solas, indicando madurez total, ya que inmaduro contiene cristales de oxalato que irritan la boca y garganta. Integra tu monstera como pieza escultórica viviente, en espacios donde sus hojas monumentales puedan desplegarse sin obstáculos. Es una planta para admirar de cerca, para notar cómo cada nueva hoja es más compleja que la anterior, un diario visual de su madurez. Calatea, Maranta, plantas de oración. El grupo de las divas, las que cierran sus hojas por la noche en un movimiento hipnótico y muestran patrones tan intrincados que parecen pintados a mano. Su poda es minimalista, casi un acto de reverencia, porque cada hoja es una obra maestra que tarda meses en formarse. La identidad de las calateas está en ese follaje teatral, hojas ovaladas o alargadas con patrones que van desde líneas paralelas plateadas hasta manchas de color burdeos profundo. El en vez de las hojas es generalmente púrpura o rojizo, creando un contraste sorprendente cuando la planta ora por la noche. Para la poda, hay que entender que estas plantas crecen desde un rizoma central, y cada hoja emerge directamente de este núcleo. La acción con las calateas es de limpieza, no de remodelación. Busca hojas individuales que hayan perdido su vitalidad, bordes crujientes y marrones por baja humedad, manchas amarillas por exceso de agua, o hojas viejas que han perdido su brillo. Corta la hoja completa en la base, lo más cerca posible del sustrato, con unas tijeras muy afiladas para no desgarrar el tejido delicado. Las sensaciones de depuración, de quitar lo que resta para destacar lo que brilla. El error común es intentar salvar hojas parcialmente dañadas cortando solo la parte marrón, lo que generalmente resulta en que el daño continúe extendiéndose por la hoja. El mantenimiento de las calateas es un ritual de humedad constante. Necesitan riego con agua destilada, o de lluvia del cloro del grifo quema sus bordes, manteniendo el sustrato siempre ligeramente húmedo, pero nunca encharcado. Luz indirecta brillante, nunca sol directo. El ritual no negociable es la nebulización diaria con agua templada, creando esa niebla tropical que sus hojas agradecen absorbiendo por los estomas. El secreto de los invernaderos especializados es cultivar calateas en bandejas con guijarros y agua constantemente, creando un microclima de humedad que simula su hábitat natural del sotobosque tropical. Esa técnica, replicable en casa con un plato hondo lleno de piedritas y agua bajo la maceta,
puede marcar la diferencia entre supervivencia y prosperidad. Integra tus calateas en grupos, creando un pequeño bosque tropical donde puedan beneficiarse de la humedad transpirada mutuamente. Son perfectas para baños con luz natural, donde la humedad ambiental es naturalmente más alta. Su movimiento nocturno las hace fascinantes para colocar en dormitorios, observando cómo se duermen contigo. Suculentas y cactus. El desierto en miniatura. Las plantas que almacenan agua en sus tejidos carnosos y han desarrollado estrategias de supervivencia que desafían nuestra intuición sobre el cuidado vegetal. Su poda es contraintuitiva. A menudo, menos es más, y el momento lo es todo. La identidad de las suculentas está en esa adaptación extrema. Hojas gruesas que son reservorios de agua, tallos que se lignifican con el tiempo, y formas que van desde rosetas perfectas hasta columnas esculturales. Para la poda, el concepto clave es el callo, ese tejido cicatricial que la planta forma sobre las heridas para protegerse de la deshidratación y las infecciones. La acción con las suculentas es de propagación más que de poda tradicional. Cuando una roseta de echevería se alarga demasiado, lo que llamamos estirarse, o cuando los tallos de un sedum se vuelven leñosos y desnudos en la base, corta la parte superior sana, con un cuchillo esterilizado. Deja el corte al aire durante 24-48 horas para que se forme ese callo protector antes de plantarlo en sustrato seco. La planta madre, si le queda suficiente tejido sano, a menudo emitirá nuevas rosetas desde los nudos restantes. La sensación es de renacimiento controlado. El error fatal es plantar inmediatamente después de cortar, cuando la herida fresca es vulnerable a la pudrición en el sustrato húmedo. El mantenimiento de las suculentas es una lección de restricción benefactora. Riego profundo pero infrecuente, solo cuando el sustrato está completamente seco y las hojas muestran ligera pérdida de turgencia. Se sienten ligeramente blandas, no crujientes. Luz directa generosa, al menos 4 o 6 horas diarias para mantener colores intensos y formas compactas. El ritual estacional es crucial. Muchas suculentas necesitan un periodo de reposo invernal con riego mínimo y temperaturas frescas para florecer en primavera. El secreto de los cultivadores de suculentas raras es la propagación por hoja. Una sola hoja sana, colocada sobre sustrato seco y olvidada durante semanas, puede generar tanto una nueva roseta como raíces finas que buscan humedad. Es la máxima expresión de su voluntad de supervivencia. Integra tus suculentas en arreglos que imiten paisajes desérticos en miniatura, usando diferentes alturas, texturas y colores. Son ideales para ventanas orientadas al sur, donde reciben la luz intensa que necesitan. Su cuidado minimalista las hace perfectas para espacios de trabajo o estudios, donde requieren atención solo ocasional. Helechos, nefrolepis, asparagus, la fragancia del bosque húmedo, el movimiento suave de frondas que se mecen con la más leve brisa. Su poda no es sobre control, sino sobre renovación cíclica, aceptando que algunas partes deben morir para que otras nazcan. La identidad de los helechos está en esa estructura de frondas que se desenrollan desde el centro, como un pergamino que se abre lentamente. Las hojas son generalmente compuestas, divididas en foliolos más pequeños que crean ese efecto de encaje verde. Para la poda, hay que comprender que los helechos crecen desde un rizoma rastrero, o una corona central, y las frondas individuales tienen una vida limitada antes de ser reemplazadas. La acción con los helechos es de limpieza constante más que de poda estacional. A medida que las frondas más viejas en la parte exterior de la planta comienzan a amarillear o desarrollar manchas marrones, córtalas en la base con unas tijeras limpias. No esperes a que toda la fronda esté marrón, elimínala cuando aproximadamente el 30% haya perdido su vitalidad. Esta poda continua no solo mantiene la estética, sino que previene enfermedades fúngicas que se desarrollan en el tejido moribundo y mejora la circulación de aire en el centro de la planta. Las sensaciones de jardinería preventiva. El error es podar todas las frondas a la vez, pensando en reiniciar la planta, lo que generalmente la debilita tanto que no se recupera. El mantenimiento de los helechos es un compromiso con la humedad constante. Necesitan riego regular para mantener el sustrato siempre ligeramente húmedo con no empapado, y nebulización diaria en climas secos. Luz indirecta brillante, nunca sol directo que quemaría sus delicadas frondas. El ritual más satisfactorio es la ducha mensual. Lleva tu helecho a la bañera y déjalo bajo un chorro suave de agua templada durante 5 minutos, limpiando el polvo acumulado e hidratando completamente las raíces. El secreto de los viveros de helechos es cultivar ciertas variedades,
especialmente el Nephrolepis exaltata bostoniensis 1980 y cintitado. Especialmente el Nephrolepis exaltata bostoniensis 1970 y cintita 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 y cinta. Sus frondas arqueadas puedan caer en cascadas verdes o en estanterías altas donde su movimiento suave añada dinamismo al espacio. Son perfectos para crear rincones de bosque interior, combinados con otras plantas que disfrutan de alta humedad. Philodendron. La familia extensa que va desde trepadoras vigorosas hasta formas autoestructuradas, todas unidas por esa elegancia tropical que define la estética de jungla urbana. Su poda debe respetar su naturaleza. Algunos quieren trepar, otros prefieren expandirse horizontalmente. La identidad de los philodendrons está en su diversidad. Desde las hojas aterciopeladas y acorazonadas del Philodendron micans, hasta las gigantescas hojas lobuladas del Philodendron Celum. Pero comparten una característica crucial para la poda. Crecen desde nudos donde cada hoja se une al tallo, y esos nudos contienen yemas latentes capaces de activarse. La acción con los philodendrons varía según el tipo. Para las variedades trepadoras como el Philodendron scandens o el Gloriosum, la poda es de entrenamiento. Corta los tallos que se alejan demasiado de su soporte, justo por encima de un nudo cerca de donde quieres que ramifique. Para las variedades autoestructuradas como el Philodendron Birkin o el Prince of Orange, la poda es principalmente de limpieza. Elimina hojas viejas en la base que han perdido su color vibrante. En todos los casos, el corte debe ser limpio, con herramientas esterilizadas para prevenir infecciones. La sensación es de guía más que de restricción. El error específico de los philodendrons es no proporcionar soporte a las variedades trepadoras, lo que resulta en tallos largos y desgarbados, que buscan desesperadamente algo a qué aferrarse. El mantenimiento de los philodendrons equilibra luz brillante indirecta con riego moderado. Deja que el tercio superior del sustrato se seque entre riegos, pero no permitas que la planta se marchite. La mayoría prefiere alta humedad, especialmente las variedades de hojas aterciopeladas. El ritual que marca la diferencia es la limpieza foliar quincenal. Usa un paño húmedo para limpiar el polvo, permitiendo que la planta respire y fotosintetice eficientemente. El secreto de los coleccionistas es que muchos philodendrons cambian dramáticamente de forma a medida que maduran. Las hojas juveniles pueden ser pequeñas y enteras, mientras que las adultas desarrollan lóbulos profundos, fenestraciones o colores completamente diferentes. La poda en momentos clave puede influir en esta transición, manteniendo la planta en una etapa juvenil más compacta o estimulando la madurez. Integra tus philodendrons según su naturaleza. Las trepadoras, sobretutores de musgo o estructuras decorativas, las autoestructuradas, como puntos focales en mesas o pedestales. Su elegancia natural los hace versátiles para cualquier estilo de decoración, desde minimalista a jungla exuberante. Estos son los fundamentos que separan el éxito del fracaso en el arte de la poda. No son reglas arbitrarias, sino principios derivados de entender cómo piensan, crecen y responden estas 10 personalidades vegetales. El primer pilar es el EA señal, no el calendario. La mayoría poda por fecha, siguiendo la primavera como si fuera un mandamiento universal. Pero tu planta no mira el calendario, lee la luz, siente la temperatura, responde a la humedad. Una monstera que ha recibido luz artificial suplementaria durante el invierno puede estar lista para podar en febrero, mientras que una planta que ha pasado el invierno en un rincón sombrío necesitará esperar hasta mayo. La señal para podar no es una estación, es un conjunto de condiciones. Nueva hoja emergiendo, yemas latentes visibles en los tallos, raíces saludables visibles en los agujeros de drenaje. Aprende a leer esas señales antes de tomar las tijeras. El segundo pilar es la herramienta como extensión de intención. El 80% de los problemas post-poda vienen de herramientas inadecuadas. Tijeras de cocina que aplastan en lugar de cortar, cuchillos oxidados que introducen patógenos, podadoras grandes e imprecisas para tallos delgados. Invierte en 3 herramientas básicas: unas tijeras de podar pequeñas y afiladas para tallos delgados, unas podadoras de bypass para tallos leñosos de hasta 2 mm, y un cuchillo afilado y esterilizable para cortes limpios en suculentas y cactus. Mántelas limpias, afiladas, y úsalas solo para plantas. La diferencia en la cicatrización es abismal. El tercer pilar es el ritual post-poda.
Cortar es solo el 40% del proceso, lo que haces después determina el éxito. Para la mayoría de plantas de interior, ese ritual tiene 3 componentes. Primero, un riego ligero inmediatamente después de podar para reducir el estrés por pérdida de tejido, pero evitando el encharcamiento que pudriría las heridas frescas. Segundo, mantener la planta en su ubicación habitual, no moverla a un lugar de recuperación con condiciones diferentes que añaden estrés adicional. Tercero, esperar al menos un mes antes de fertilizar, dando tiempo a que la planta redirija energía a la cicatrización y nuevo crecimiento, en lugar de forzar la absorción de nutrientes. Tu desafío esta semana es simple, pero transformador. Selecciona una sola planta que hayas estado ignorando o tratando de la misma manera que todas las demás. Obsérvala durante 3 días, no para regar o limpiar, sino específicamente buscando sus señales individuales de crecimiento. ¿Dónde están sus yemas latentes? ¿Cómo responde su follaje a la luz a diferentes horas del día? ¿Qué partes parecen vibrantes y cuáles están cumpliendo su ciclo? Luego, basándote solo en lo que esa planta te muestra, decide si necesita un corte estratégico o permiso para expandirse libremente. No sigas reglas generales, sigue el diálogo que esa planta individual ha estado intentando tener contigo. Comparte en los comentarios cuál fue esa planta y qué señal específica te hizo tomar tu decisión. ¿Fue un nudo particularmente prometedor en tu potos? ¿Una roseta central que pedía espacio en tu echevería? ¿Un tallo de monstera que claramente buscaba dirección? Estos pequeños actos de observación consciente son lo que convierte la jardinería de interior de una tarea en una conversación. Si este viaje por el lenguaje silencioso de la poda te ha dado una nueva perspectiva, dale like a este video. Cada like le dice al algoritmo que este tipo de contenido profundo y específico vale la pena, ayudándome a llegar a más personas que quieren cultivar no solo plantas, sino comprensión. Suscríbete y activa la campanita, porque la próxima semana vamos a descifrar el código secreto de las raíces. Cómo leer la salud de una planta mirando lo que nadie ve, interpretando señales subterráneas que predicen problemas semanas antes de que aparezcan en las hojas. Es una habilidad que cambia completamente tu relación con tus plantas. Empieza hoy, escucha más, corta menos, crece con ellas. Nos vemos en el próximo video.